Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a los tres últimos puntos de los 9 cambios que tuvieron lugar en la cruz del Calvario y espero de que hayan entendido muy bien el número 6 que estudiamos el día de ayer. Ahora veamos dos aspectos del cambio en la cruz que suministran sanidad para las heridas de la vergüenza y del rechazo. Ya hemos leído varias veces en nuestros estudios Isaías 53:5, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto es cierto en el plano físico, pero también lo es en el emocional. Y hay desde luego diversidad de lesiones emocionales, hay muchas heridas emocionales, y la sanidad para todas ya se dio, ya se suministró en la cruz. La vergüenza y el rechazo son de las heridas más comunes y más profundas que la humanidad sufre en el campo emocional. Primero, la vergüenza. ¿Qué es lo opuesto a la vergüenza? La gloria. En la cruz soportó el Señor Jesús la herida de la vergüenza para que al final y en forma definitiva podamos ser sanados de ella. Jesús llevó nuestra vergüenza con el objetivo de poder compartir nosotros su gloria. Y en este estudio vamos a ver o a discutir la vergüenza de la crucifixión y trataremos sobre las causas de la vergüenza en algunas personas y también estudiaremos cómo podemos encontrar sanidad. Ahora, el remedio de Dios no es solo teoría o teología, sino que es una realidad que obra. Y si aceptamos el principio de que la sanidad viene por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, pues vamos a poder encontrar su sanidad. Y si tenemos un ministerio de enseñanza o de consejería, pues vamos a tener el privilegio de llevar a otros a la fuente de salud y de sanidad. Y a partir de esto, podemos darnos cuenta que el ministerio de consejería, hemos aprendido que la vergüenza es uno de los problemas emocionales más comunes entre el pueblo de Dios. Además, los creyentes se avergüenzan al dejar que otros se enteren que tienen una dificultad o un determinado problema. En cierto sentido, les avergüenza y los encierra en una cárcel. Como base bíblica veamos este pasaje en Hebreos 2:10. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor Jesús de la salvación de ellos, o sea, de nosotros, para, para llevar a muchos hijos a la gloria. El Padre permitió al Hijo soportar todos los sufrimientos a fin de que pudiésemos entrar en su plenitud, en su llenura. Notemos el propósito de Dios, llevar muchos hijos a la gloria. Si usted y yo somos hijos de Dios, somos creyentes, estamos comprometidos con la gloria. Y en la cruz, nuestro Señor Jesucristo llevó su vergüenza, nuestra vergüenza, para que pudiera compartir la gloria que le corresponde a Él. Otra porción de la misma epístola de los Hebreos nos lleva al tema de Cristo que sufre nuestra vergüenza y dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la cruz Jesús sufrió vergüenza, una vergüenza como jamás podemos imaginarla. Pero eso no lo desanimó ni lo detuvo con su pensamiento enfocado en el gozo puesto delante de él. No había absolutamente nada que pudiera apartarlo de su objetivo. Pero ¿cuál era ese gozo? Llevar muchos hijos a la perfección del honor para ponernos en contacto a usted y a mí y a millones de personas con la gloria. Él sobrellevó la vergüenza de la cruz. Ahora, por lo tanto, dice en 2 de Timoteo 2:10, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, fue posible darnos cuenta que apenas padecemos un poco de inconvenientes,
pero nunca se van a comparar con los sufrimientos de Jesús en la cruz. O sea, tú y yo podemos estar sufriendo en este momento, podemos tener problemas, pero nada es comparable con los sufrimientos de Jesús. Y en esos momentos, nosotros es cuando tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, humillarnos y darnos cuenta de que nos espera una gloria mayor. Ahora, nunca ha habido ninguna forma de muerte más vergonzosa que la crucifixión. Era el tipo de castigo más bajo, más espantoso, más cruel, que estaba destinado solo para los peores criminales. Era tan así, tan brutal el castigo, que ni siquiera los mismos romanos se atrevían a hacérselo a sus ciudadanos romanos, aunque fueran criminales. Y a Jesús se le despojó por completo de todas sus vestiduras. Y así desnudo por entero, completamente desnudo, no como hablábamos ayer con algo que le tapara las partes íntimas, como lo pintan o lo ponen en las imágenes. No, así no fue. Se le exhibió a los ojos de todo el pueblo completamente desnudo. Los que pasaban por ahí se burlaban, lo escarnecían. Lo que el Señor padeció se puede sintetizar en una sola palabra: vergüenza. Cristo resistió esa horrible vergüenza porque supo que mediante ella nos podría traer la gloria. El Nuevo Testamento nos da una información valiosa, pero muy mínima acerca de lo que soportó Jesús en la cruz. De hecho, no se pudo decir tanto con menos palabras. Todos los relatos, escuchen esto, de los 4 evangelios simplemente informan lo crucificaron. Los salmistas y los profetas del Antiguo Testamento, sin embargo, ellos dan más revelación de lo que hubo en el interior de Jesús. Si regresamos a Isaías 53, que es el gran capítulo sobre la expiación, nos vamos a encontrar con mucho énfasis sobre la vergüenza que llevó Jesús. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es de entender que esto significa que apartamos los ojos de él, por cuanto el espectáculo era de verdad horroroso. El versículo anterior dice que a nuestro parecer no tenía atractivo y nada tenía que nos hiciera desearlo. Incluso hay algunas versiones que dice que no tenía aspecto humano. Había perdido la forma de un ser humano. Todos los moretones, sus putrefactas llagas, cada lesión, sus heridas, los golpes, estaban expuestos a los ojos de quienes le aborrecían, de aquellos que fueron responsables de su crucifixión, así como de los que pasaban por ahí. Y entre los salmos también hay unos salmos hermosos, mesiánicos, que no se refieren tan solo a David, como vimos en la predicación del domingo, sino que ellos hablaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y dice, por ejemplo, en el Salmo 69:7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Y aquí podemos entender un poco más de lo que Jesús toleró en la cruz. ¿Alguna vez tú te has dado cuenta que las personas que padecen alguna vergüenza no se atreven a mirarte a la cara? La vergüenza cubrió por entero el rostro de Jesús. En los primeros versículos de este pasaje del Salmo 69, tenemos una breve consideración, quizá un poco más penetrante. Dice en el Salmo 69, 1 y 2, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Solo y sin apoyo alguno, Jesús se hundía cada vez con mayor profundidad en la cenagosa inmundicia del pecado de todo el mundo. Ahora, veamos 4 versículos adicionales de esta oración de David que en el Nuevo Testamento
se aplican de modo específico a Jesús. En primer lugar, el Señor citó el versículo 4 acerca de Él mismo en Juan 15:25. En el Salmo 69:4 dice: más que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa. Y también este versículo 69:8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y debemos recordar en el Nuevo Testamento que incluso su familia lo rechazó a Jesús. En Marcos 3:21 y Juan 7 del 3 al 5. Igualmente hay que tener presente la ocasión donde se narra la limpieza del templo que hace el Señor Jesús en Juan 2:17. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Y por último, otro versículo tuvo asimismo su cumplimiento cuando Jesús colgó de la cruz. Cuando él dice en Mateo 27:34 al 48: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo que profetiza el Salmo 69:21. O sea, como es natural, todo esto que acabamos de leer de los Salmos jamás le aconteció a David. Sin embargo, el Espíritu de Cristo hablaba en primera persona para referir aquello que Jesús experimentó o experimentaría en la cruz. Otro de los seguidores de Jesús explica cómo los profetas en el Antiguo Testamento podían hablar en primera persona de cosas que nunca les sucedieron a ellos, pero que se cumplieron en la vida de nuestro Señor. Como Pedro, en primera de Pedro 1:10 al 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ahora veamos cómo describe el evangelista el final de la crucifixión, citando el Salmo 22, otro de los salmos mesiánicos. En Mateo 27:35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es de maravillarse aquí en los evangelios, porque apenas dice con sencillez: le crucificaron. Pero eso no nos da una imagen clara de la sangre ni de la agonía. A cualquier escritor moderno al que se le pidiera, por ejemplo, hoy en día relatar la crucifixión, él hubiera llenado páginas y páginas con los detalles. Sin embargo, el Nuevo Testamento deja al Espíritu Santo agregar lo que necesitamos conocer. Ahora, imaginen los soldados que se dividen las ropas de Jesús entre ellos. Hay un acuerdo general que un hombre en aquellos días usaba 4 prendas para vestirse, como también hubo 4 soldados. Cada uno tomó una de esas prendas para sí, pero echaron suerte sobre la túnica, que no tenía costuras, que era demasiado fina para dividirla. Veamos cuán exacta es la escritura. Y como resultado final, a Jesús se le expuso desnudo por completo en la cruz. ¿Y qué pasó con las mujeres que lo seguían? Las únicas que se acercaron a la cruz fueron su madre, María, su tía María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, en Juan 19:25. Las demás permanecieron lejos. Y una vez más, por esta circunstancia, vemos que a Jesús se le expuso desnudo al mundo. Nuestros cuadros de la crucifixión, donde se pinta a Jesús con una tela que cubre sus genitales, unas cuantas gotas de sangre sobre sus manos y sus pies y una corona de espinas que se le pone ahí, se le pinta con delicadeza. Eso no nos da una imagen real ni exacta de lo que en verdad tuvo lugar en el Calvario. Jesús soportó nuestra vergüenza
para que fuéramos liberados de ella y entonces poder compartir su gloria. Ahora, escuchen esta pregunta y piensen muy bien. ¿Por qué se siente vergüenza? O, para decirlo más claro, ¿por qué sientes vergüenza tú? Hay un número amplio y muchos motivos diversos para que la gente tenga vergüenza. Uno, hasta cierto punto ordinario, está en las experiencias humillantes del pasado. O sea, con mucha frecuencia sucede que nos vienen recuerdos de la escuela donde por alguna razón a alguien se le hacía bullying o se le hacía un espectáculo para la clase, se burlaban de él y muchas razones, donde el maestro, no sé si a ustedes les tocó que el maestro les ponía un gorro con orejas de burro u otras de sentido despectivo y lo enviaban a uno al rincón. La disciplina en clase es importante, pero ese tipo particular de castigo llevaba a los alumnos a la vergüenza pública. A una persona sensible se le podía herir en su interior por el resto de la vida. Yo les voy a contar algo muy íntimo, hasta pena me da, bueno, me da vergüenza decirlo, pero fue real. Yo estuve en el kinder y el primer año de primaria, y me acuerdo como si hubiera sido ayer. Yo tenía 5 y 6 años y recuerdo que cuando no me dejaron ir al baño, y era un colegio de monjas, el padre era, le decían Cayetano, Cayito, el padre Cayito, pero era terriblemente malo. Nos levantaba de las patillas, las maestras eran monjas, y yo tenía tantas ganas de ir al baño y le estuve diciendo a la maestra que me dejara ir al baño y no me dejó, y me dio de esas veces que le da uno diarrea y pues me hice del baño en plena clase. Total, que me estuve ahí sentado a la hora del recreo, no me moví, inmóvil, hasta que le dije a mi hermano, siempre estuvimos juntos en la escuela con mis hermanas, mi hermana, sobre todo la mayor y la otra, y le dije a uno de ellos, pues ve, háblale a mi hermana, la mayor, que venga. Y ella fue y me llevó hasta la casa, cubriéndome con su suéter. Y llegando a la casa recuerdo que ella, ni siquiera mi mamá se atrevió a bañarme. Fue mi hermana la mayor, la que me bañó, la que me limpió. Yo estaba chiquito y lo veo así como, híjole, como muy vivido eso. Por eso los recuerdos que llevamos de cuánto hicimos o nos hicieron antes de conocer al Señor, son cosas vergonzosas y degradantes muchas veces. Y a veces podemos preguntarnos, ¿pero por qué me sucedió a mí? O viceversa, también nosotros pudimos haber causado bullying en otras personas. Pero escuchen esto, quizá la causa más común y simple de vergüenza hoy se encuentra en las persecuciones, en las molestias, en los abusos sexuales a los niños. Las estadísticas estadounidenses sobre este tema son escalofriantes, en Estados Unidos sobre todo, y también aquí en México, en el mundo, porque ciertos estudios informan que uno de cada 4 niñas y uno de cada 5 niños se le molesta antes de cumplir 12 años. Y si creemos que esto no sucede dentro de la iglesia, pues nos equivocamos también. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños, de quién es el que se hace cargo. Isabel, yo le agradezco a Dios porque ella siempre ha tenido un especial cuidado por los niños. Y los que están con nosotros ya por más de 8 años se han dado cuenta de que ella es muy celosa en cuanto al cuidado de los niños. Incluso ella toma esa tarea como propia. ¿Mm? Por eso debemos descubrir lo que está oculto en la iglesia. En Estados Unidos nosotros nos dimos cuenta de casos así. Ahora, no es mi intención ser negativo, pero el abuso sexual acontece muchas veces a los hijos
de los diáconos, de los que sirven en las iglesias, de los ancianos, de los predicadores. O sea, nadie está exento de las diversas áreas. Si tú tienes el compromiso de la consejería, pues con certeza vas a tener que ministrar a personas que han padecido heridas de vergüenza. Algunas nacen con el abuso que tuvieron cuando comenzaron la pubertad o que sufrieron en la niñez, pero recuerda que esas heridas de las emociones y de los sentimientos, ya Jesús las pagó en la cruz. Por ese motivo a Jesús se le expuso ahí desnudo. Y quizá también llevas tú esa misma carga de vergüenza. Si es así, permite que el Espíritu Santo lo trate contigo. Algunos de ustedes tal vez no lo digan, pero tal vez fueron abusados sexualmente. Pero Dios está tan lleno de gracia, es tan tierno, tan suave, tan dulce, tan pleno de tacto, y sin embargo es tan verdadero que te quiero aconsejar, no huyas ni te apartes de este punto. Recuerda las buenas noticias. Jesús en la cruz soportó todas las vergüenzas que en determinado momento te pudieron haber sucedido a ti o a cualquiera de nosotros, como a mí, como yo les contaba ese testimonio. Jesús ya llevó sobre su propio cuerpo, las hizo desaparecer y las quitó para siempre del camino. En la Biblia hay dos pasajes de Job que hablan de levantar el rostro ante Dios. En Job 11, 14 y 15 dice, si alguna iniquidad, alguna maldad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Las gentes que luchan contra la vergüenza rara vez levantan su rostro a Dios en oración, oran con la cara hacia abajo. ¿Por qué es esto? Una de las señales de la vergüenza se encuentra en la falta de voluntad para mirar a Dios o al hombre o a la mujer en la cara. Pero las escrituras de nuevo en Job nos indican lo que se sucede a una persona cuando recibe la liberación de la vergüenza. En Job 22:26 dice, entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Y esta puede ser tu propia experiencia. Pero ¿cómo hacer para sanar de la herida de la vergüenza? Solo hay un camino, mediante la fe. Y es sencillo pero profundo a la vez. Agradécele a Dios porque Él llevó tu vergüenza para que pudieras ser liberado. Dar gracias es la expresión de fe más simple y más poderosa. Y precisamente en ese mismo momento, durante un corto espacio de tiempo, enciérrate con Dios y ora y clámale a Él. Y dile, Señor Dios, si hay alguna vergüenza en mi corazón o en mi existencia que me impida levantar el rostro ante ti, quiero ser libre por completo, a fin de que no vuelva a sentirme avergonzado jamás. Creo que tu Hijo, el Señor Jesucristo, llevó mi vergüenza para que yo pudiera ser partícipe de la gloria que a Él le pertenece. Por eso, que la presencia de Dios descanse en tu vida, a fin de que te sientas liberado de la esclavitud que hay en la vergüenza. Levanta tu cara, tu rostro delante de Dios, eleva tus manos y agradécele por permitirte y por permitirle a Él compartir su gloria. Haz un intercambio. Por eso es profundo cuando el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, y tomen mi yugo es ligero y mi carga es fácil, o mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto, pero lo que Él nos llama es hacer un intercambio con Él. Recuerden las palabras del apóstol Pedro cuando él describe el producto de ese cambio o de ese intercambio.
Al hablar de los profetas del Antiguo Testamento, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, investigaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Primera de Pedro 1:10 al 11. Por eso echa mano de la palabra de Dios, de este hecho poderoso, y apodérate de él para tu bien y para tu felicidad. Jesús soportó tu vergüenza y mi vergüenza para que podamos tomar parte de su gloria. Esa es la provisión que Dios nos ha destinado en esta vida y en la vida venidera. Ahora, este otro va de la mano, ¿eh? También la aceptación en el lugar del rechazo. Acabamos de estudiar que con la herida emocional de la vergüenza, vimos que Jesús soportó nuestra vergüenza con el objeto de hacernos partícipes de su gloria. Ahora, escuchen muy bien, para ir concluyendo, tal vez no lo terminemos hoy, pero ¿qué es lo contrario al rechazo? Aceptación. Y aquí está el cambio. Jesús llevó nuestro rechazo para que pudiéramos tener en cambio su aceptación. Al rechazo quizás se le puede describir como el sentimiento de no ser querido o amado. O sea, tú siempre estás fuera y miras hacia el interior, otros logran entrar, mas de ninguna forma tú lo consigues. Ahora, no podemos, aprobar toda la teología de la Madre Teresa de Calcuta, pero ciertamente hay algunas cosas en que estamos de acuerdo con su diagnóstico del problema básico de la humanidad. Una vez se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta y le dijeron que cuál era la peor enfermedad. Y ella dijo, la peor enfermedad, escuchen lo que dijo, es no ser amado. Y vale la pena meditar en las palabras que dice ella, ¿sí? Porque ella se dedicó su vida con los leprosos de allá de Calcuta, de la India. Y también vale la pena meditar en las palabras del discípulo que se reclinaba cerca de Jesús, el apóstol Juan, que él mismo se autonombró el discípulo amado. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Qué profundo es esto. No podemos amar a Dios sino hasta cuando su amor lo despierte en nosotros. Esto es verdad para nosotros también con respecto al amor humano. Somos incapaces de amar a menos que el amor se haya despertado en nosotros por el amor de alguien más. Una persona que nunca haya sido amada no sabe cómo amar. Hay multitudes de gentes que sufren rechazo, quieren amar, pero son incapaces de hacerlo por cuanto al amor nunca se le ha dado la oportunidad de que despierten ellos. Ahora, ¿cuáles son las causas del rechazo? El rechazo, con toda seguridad, es la herida emocional con mayor prevalencia en nuestra cultura de hoy. Hay un buen número de motivos para esto. Uno es el quebrantamiento de las relaciones familiares. Todo niño, por ejemplo, llega al mundo con una necesidad suprema, ser amado y amar. Todo bebé invita a que se le abrace, se le sostenga y sabe por instinto que a usted le gusta y le agrada tenerlo en los brazos. El domingo veíamos un niño tan hermoso en la iglesia que daban ganas de abrazarlo y besarlo. Un niño hermosísimo, que yo le digo a su mamá y a su abuelita, este niño parece el de las caritas de los Gerber, igualito así de hermoso. Ahora, el simple amor no puede satisfacer las necesidades de un niño. ¿Qué quiere decir? Que el amor se debe de expresar de modo activo. Debemos de decirlo, debemos de mostrarlo.
Los psicólogos llegaron hace poco a una conclusión, que para todo pequeño el amor paterno es irreemplazable. Escúchenlo muy bien, el amor paterno es irreemplazable. El sábado yo recuerdo que estaba hablando, ya se los dije ayer, con una persona aquí del rancho y él me decía que lo que más le dolía es no haber tenido la imagen correcta de un padre. Uy, y ni se imaginan el llanto que soltó cuando empezó a hablar. O sea, de ninguna manera estoy demeritando o menospreciando el amor materno, ¿eh? No, 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 no. Ese es único. Pero la seguridad para un niño se encuentra en los brazos del papá. Cuando él alza a su hijo, el pequeño casi parece decir, nada me va a suceder porque estoy seguro en los brazos fuertes que me sostienen y me expresan amor. Pero sin embargo, nuestra sociedad actual, con lo que estamos viviendo, debido a la ruptura de las relaciones familiares y las feministas, muchos pequeños no experimentan estos tipos de aceptación tierna y de afecto amoroso del padre. Y a veces el problema va hacia atrás, hasta el rechazo antes del nacimiento. A través de los años, mi esposa y yo hemos tenido que hablar con personas necesitadas de liberación de un espíritu de rechazo que entró en ellas mientras estaban aún en el vientre de sus madres. Ahora imagínense una madre que lucha por alimentar a sus, pongamos, 4 niños y de pronto descubre que se encuentra de nuevo embarazada. Quizás se resienta de ese suceso al que no le puede dar la bienvenida o al bebé que está esperando, porque le hace falta tiempo, dinero y otros recursos para sostener a sus otros 4 hijos. Y puede que piense o incluso que diga, no quiero estar embarazada otra vez, ¿cómo desearía que este bebé no naciera? Y no es absolutamente necesario que exprese eso en voz alta, porque la personita que lleva en su vientre, y recuerden que es una persona, ya sabe que no es bien deseada. Y si ese bebé llega a nacer, lo hará con un espíritu de rechazo. Esto es muy interesante de que lo entendamos. Otra causa principal de rechazo es la ruptura de los matrimonios. Casi todos sabemos que 50% de las uniones hoy terminan en divorcio. Las heridas de este descalabro las sufren por igual ambas partes. Algunas mujeres imaginan que ellas solas las padecen, pero no es cierto. Un hombre puede percibir el rechazo con la misma profundidad o incluso con mayor intensidad. Y aunque hay un pasaje que se puede dirigir o aplicar a las esposas rechazadas, pero también está dirigido a todos los que han experimentado el rechazo personal, como Isaías 54:6, que dice, como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. ¿Quién podrá enumerar a las personas que en nuestro mundo de hoy experimentaron el rechazo porque un matrimonio se deshizo? Imaginen a una mujer que le dio todo al esposo, decidida a construir una unión llena de éxito, y luego él se separa de ella y se va con otra. Debemos reconocer que no tenemos manera de entender por cuánto pasó ella, ni tampoco podemos ponernos en su lugar a fin de sentir lo que siente, pero lo maravilloso consiste en que Dios sí puede y lo hace. Otros motivos de rechazo incluyen hasta la apariencia física. Casi todas las mujeres de hoy se obsesionan con ser delgadas para ser populares, pero eso es ridículo, porque una mujer puede ser un poquito más robusta o más quieta que sus compañeras de estudio o usar las ropas que ni siquiera estén a la moda y aún así sentirse rechazada. Un muchacho puede ser más bajito, más lento o menos bueno en los deportes y no se necesita mucho para que una persona sufra el rechazo. Podemos identificarla con facilidad y quizá identificarlos con el problema. Ahora,
Miremos la solución una vez más. Nos la da Jesús, por cuanto en la cruz soportó el más absoluto y completo de los rechazos. Y esto es lo hermoso del devocional hoy. El rechazo, la vergüenza de Jesús en la cruz. De nuevo, tenemos que volver al capítulo de la expiación en el Antiguo Testamento, donde el autor sagrado nos ofrece un cuadro profético de 700 o casi 800 años antes de cumplirse en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que fue desechado entre los hombres, pero también dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sus propios hermanos, los hijos de su madre lo rechazaron. Y es bueno volver al salmo mesiánico que se menciona o que vimos hace un momento en el Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Notemos la referencia a los hijos de mi madre, pero no a los hijos de mi padre. Si pusieron atención aquí, hay muchas profecías mesiánicas que hablan acerca de la madre del Mesías, pero no respecto del Padre. La concepción y el nacimiento del Mesías, desde luego, fueron únicos porque fue obra del Padre. Todos aquellos que experimentaron esta clase de rechazo necesitan darse cuenta que el mismo Jesús lo sufrió también. Su propia familia, su propio pueblo lo rechazaron. Solo un pequeño grupo de 3 mujeres estuvo al pie de la cruz cerca de él hasta el final. Sin embargo, eso no fue el último acto. Padecer el rechazo de los hombres fue el motivo de dolor. Sin embargo, ser rechazado por el Padre Celestial fue la prueba suprema y lo máximo del sufrimiento. ¿Mm? Dice en Mateo 27:45 al 47, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Sin saber el idioma pensaban que Elí era el nombre de Elías. Y dice en el verso 48, y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Mientras estaba en la cruz, solamente 2 veces se le ofreció a Jesús algo para que bebiera. Según Marcos 15:23, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero lo rechazó, porque la mirra se usaba como calmante de dolores y hasta cierto grado podría mitigar el sufrimiento. Mas en apariencia el Señor decidió en su corazón soportar su agonía sin anestesia, sin alivios. Luego, en los momentos finales, a Jesús se le dio vinagre cuya finalidad podría ser evitarle la pérdida de la conciencia. Al aceptar ese vino agrio en forma simbólica, Jesús agotó totalmente la amarga copa del rechazo hasta los últimos momentos. Jamás ningún ser humano había experimentado un rechazo tan completo como el que sufrió en la cruz. Y en Mateo 27:49 al 50 dice, pero los otros decía, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y por primera vez en la historia del universo, el Hijo de Dios oró y no recibió respuesta del Padre. ¿Por qué? Porque como vimos, a Jesús se le hizo iniquidad con toda nuestra pecaminosidad. Y Dios tuvo que tratarlo como trata con el pecado. Dios tuvo que rechazarlo, rechazó, rehusó aceptarlo. Y así nuestro Señor Jesucristo murió, no debido a la crucifixión, sino como producto de su corazón quebrantado.
Ahora, ay, 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 yo sé que me estoy alargando, pero esto es hermoso. No puedo terminar sin decirles esto. ¿Cómo murió Jesús en realidad? ¿Te has puesto a pensar? La gran mayoría pensamos, así como lo hemos escuchado por mucho tiempo, pero debemos recordar que el Nuevo Testamento no nos dice nada de lo que sucedió en el interior de Jesús. En cambio, el Antiguo Testamento sí nos da más luz acerca de esto. Salmo 69, 20 al 21 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón, la vergüenza ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En sus aspectos normales, la crucifixión no habría producido una muerte tan rápida como cosa de hecho. Esto se indica en el Nuevo Testamento, cuando dice en Marcos 15, 43 al 45, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró valientemente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Por lo tanto, Jesús no debería morir tan pronto. A los dos ladrones, los soldados les apresuraron la muerte al quebrarles las piernas en Juan 19:31. Y de acuerdo con el Salmo 69 y también con el registro del Nuevo Testamento, todo indica que no murió por la crucifixión, aunque al final ésta pudiera haberle quitado la vida, sino por un corazón quebrantado, por la pena y la vergüenza. Escúchenlo muy bien. Es de mucha importancia poder discernir esto. Ahora yo te pregunto para concluir hoy. Ay, Señor, que el Espíritu Santo te hable. ¿Qué quebrantó el corazón del Señor? El rechazo de su Padre, el rechazo supremo y definitivo. Jesucristo soportó esto a fin de que en cambio tú y yo pudiéramos ser aceptados. Volvamos a Mateo, dice en Mateo 27, 50 al 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo en el templo que separaba a un Dios santo del hombre pecador, se rasgó en dos para declarar que podemos recibir y tener aceptación. Se rasgó de arriba a abajo, de modo que nadie pudiera jamás imaginar que un ser humano lo hubiera hecho. Fue Dios el que lo hizo. Ese velo rasgado es la invitación del Padre a toda persona que cree en Jesús a que entre para que Él nos diga, eres bienvenido. Mi hijo soportó tu rechazo para que te pueda ofrecer mi aceptación. Por eso Efesios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Notemos aquí, la elección definitiva no es nuestra, sino de Dios. No te imagines que eres salvo porque tú lo elegiste, lo eres porque Dios te escogió a ti y tú solamente respondiste a esa opción. Esto puede cambiar tu manera de pensar, pero Dios nunca cambia y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es un pensamiento tremendo. Si no se basara en la elección de Dios, tú y yo jamás podríamos haber tenido la fe para lograr ser santos y sin mancha delante de Él. Sin embargo, esa fue la elección de Dios, nunca fue nuestra. Hay una enorme cantidad de énfasis equivocados
en la presentación hoy en día del Evangelio, donde hacen creer que todo depende de lo que nosotros hagamos. Y sí, en parte es cierto, tenemos que elegir, pero jamás hubiésemos sido capaces de hacerlo si Dios en primer lugar no nos hubiera escogido. Vas a encontrar esto mucho más seguro como cristiano cuando no bases tus relaciones con Dios en lo que haces, sino en lo que Él ya hizo. Dios es mucho más confiable que tú y yo. Por eso dice en Efesios 1:5 al 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:5 al 6, aceptación en el amado. Y con seguridad esta es la aceptación suprema. Las traducciones modernas usan diversas palabras para aceptos, que es un participio pasado con función de un sustantivo plural, o sea, como que ya fuimos. Pero el término griego en la carta a los Efesios, que es charitó, quiere decir hacer lleno de gracia o muy favorecido. Y es el mismo vocablo que figura en los labios del ángel Gabriel cuando saludó a María. Salve muy favorecida en Lucas 1:28. Es decir, salve, igual regocíjate llena de gracia. Y sin duda ser favorecidos en un grado sumo es mejor que ser aceptados. Sin embargo, tengan esto muy claro y presente. Dios no tiene hijos de segunda clase. Todos no solo somos bienvenidos por medio de Jesucristo, sino altamente favorecidos y llenos de gracia. Ahora, para terminar hoy, ¿quién planeó todo esto? Fue Dios el que lo hizo. Fue Él el que lo hizo. Fue Él el que lo hizo. Que esta revelación se haga rema en tu vida. Uy, uy, uy. Vamos a darle gracias al Señor por esto tan hermoso. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, no hay palabras para agradecer todo lo que tú hiciste. Señor, gracias por esos cambios que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque ahora somos libres de la vergüenza, del rechazo, Señor, de todo abuso que hayamos sufrido, de toda palabra que nos haya, Señor, encerrado en prisiones. Señor, hoy somos libres. Gracias, Señor, porque tú padeciste todo por nosotros. Gracias porque hoy podemos acercarnos y porque hoy podemos recibir aceptación en lugar de rechazo. Gracias, Cristo. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy yo te invito a que le des gracias, y despójate de esas vestiduras de rechazo y de vergüenza. Y habla y confiesa con tu boca y créelo con tu corazón y dile, gracias Señor, porque ahora soy libre de vergüenza, libre de rechazo, porque tú ya lo pagaste todo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén.